En el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo, escuchamos la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, que dice de esta manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra que arroja luz para nuestra vida. Es lámpara, Señor, y lumbrera a nuestros caminos. Queremos que tu iglesia sea edificada a través de esta porción que tú envías para nosotros, que tu Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones. Da, Señor, esta unción que te rogamos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador y Dios. Amén. Examen de vida. Es el título de nuestra exposición de esta tarde, derivado de este texto que dice que tenemos que examinarnos a vosotros mismos si estáis en fe, y tenemos que probarnos a vosotros mismos, dice el apóstol Pablo. Y quiero que veamos a tres personajes de la palabra de Dios, tres personajes bíblicos que hacen declaraciones de sí mismos, pero declaraciones muy impactantes. Uno no podría imaginarse cómo es que estos hombres que vamos a ver a grandes rasgos un poquito de sus vidas hayan dicho cosas tan tremendas como las que vamos a ir viendo. Y vamos a entrar a nuestro estudio de esta porción porque la experiencia de estos hombres, y el primero de ellos es Job. Job 1:1 dice que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Conoce usted a alguien así? Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Job tuvo una experiencia con Dios tan grande, tan profunda. Job vivió en el tiempo de los patriarcas, según los comentarios bíblicos. La comunicación de Dios con los patriarcas, con sus siervos, con sus hijos, con personas como Job era directa. Por ejemplo, de Moisés se dice que hablaba con Jehová cara a cara, como habla uno con su amigo, y como ellos, pues otros tantos. De Job dice precisamente la palabra divina en Job 38, versículo número 1, dice de esta manera: que Dios le hablaba a Job, dice, respondió Jehová a Job desde un torbellino. Desde un torbellino le hablaba Dios a Job. Capítulo 40, igualmente versículo 1, dice: entonces respondió Jehová a Job desde la oscuridad y dijo. Le habla a través de un torbellino, le habla a través de la oscuridad, y hay una comunicación con Job. Su acercamiento a Dios, su acercamiento a la santidad de Dios, a la presencia misma de Dios, llevó a Job a darse cuenta de su naturaleza. Job pudo examinar su vida, pudo darse cuenta de su realidad a la luz de la santidad de Dios. ¿Y saben cuál fue la conclusión de Job? Dice Job 39, versículos 36 y 37. Capítulo 39, versículos 36 y 37 dice: y respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi cabeza. Dice Job: yo soy vil. Obviamente que quien escribe el libro habla después de la vida de Job y dice que Job fue un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ¿cuándo dijo Job: he aquí que yo soy vil? ¿Cuándo se dio cuenta de esa vileza de su vida? ¿Cuándo examinó su vida? Pues precisamente cuando estaba en la presencia de Dios. Entre más nos acercamos a Dios, más sabemos de Él, pero también nos damos cuenta de quiénes somos nosotros. Cuando Pablo dice en 2 Corintios 13:5 que tenemos que examinar nuestras vidas, que tenemos que probarnos a nosotros mismos, es decir, que tenemos que llegar a conclusiones como estas.
Yo no sé si usted ha conocido su realidad. ¿Quién es Rogelio? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? A la luz de la santidad, a la luz de la presencia de Dios. Job, cuando tenía esta comunicación con Dios, cuando se acercó a Dios, cuando pudo entrar a la dimensión espiritual de Dios, él concluye una cosa, dice: soy vil. El verdadero conocimiento de nosotros, hermanos, se deriva de nuestro conocimiento de Dios. Y como hay mucho más que conocer de Dios, entonces, hermanos, nosotros a veces no conocemos todo acerca de nuestra vida. Este hombre, Job, decíamos, de quien la palabra de Dios da testimonio que fue un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, estas 4 cosas, Job se dio cuenta que esa no era su vida. Él dijo: no, yo soy vil. ¿Cuándo lo concluye? Recalco, cuando se acercó tanto a Dios, cuando pudo conocer más a Dios, se dio cuenta de quién era Él. Entonces, cuando la Biblia dice que tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que conocer más de Dios para darnos cuenta de nuestra realidad. Segundo personaje de la Biblia, un hombre del que vamos a comentar, un hombre que vio a Dios. Estuvo frente a su trono. Escuchó voces celestes y fue purificado con un carbón encendido. Estamos hablando de el profeta Isaías. Este hombre, este profeta Isaías, fue el profeta que más habló de Cristo, quien más información nos proporciona en el Antiguo Testamento acerca del Señor Jesucristo. El capítulo quizás más conocido de Isaías sea el capítulo 53, donde describe perfectamente el sufrimiento, el sacrificio del Señor Jesucristo. Este profeta es el que más supo de Cristo en el Antiguo Testamento. Dice en Isaías, el capítulo número 6, lo que mencioné hace un momento, que vio a Dios. Dice así la palabra del Señor, 6:1 en adelante: en el año que murió el rey Usías, dice el profeta, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Isaías tiene esta experiencia de ver a Dios sentado en su trono, las faldas que henchían, ¿sí? Ver esos seres angelicales, escuchar este cántico de ellos. Isaías era descendiente de la familia de los reyes, de una familia de la mejor estirpe, podríamos decir, en esta clasificación que a veces los mismos judíos hacían de sí mismos, ¿no? Descender de la familia de la realeza, pues era para ellos algo de lo que a lo mejor podían jactarse. Pero eso no es lo que le otorgó el privilegio al profeta Isaías de poder ver las cosas que vio, de escuchar las cosas que vio, sino fue por la misericordia de Dios que el Señor le permitió acercarse con el propósito, sí, de conocer más acerca de Dios, pero también que conociese de sí mismo. Cuando dice el profeta Isaías que cuando vio estas cosas, versículo 5, Isaías 6:5, entonces dije, escuche lo que dijo Isaías. ¿En qué momento lo dice? Cuando está viendo la presencia de Dios, cuando está viendo al Señor sobre su trono y está escuchando ese cántico, dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo se dio cuenta de su inmundicia? ¿Cuándo pudo examinar, como dice Pablo, pudo examinarse a sí mismo? ¿Cuándo se dio cuenta de su realidad? Cuando estuvo frente a Dios. Entonces, cuando Pablo dice,
que tenemos que examinarnos a nosotros mismos, es como una invitación a acercarnos más a Dios para poder conocernos a nosotros mismos. Solamente a la luz de Dios, de la presencia de Dios, hermanos, es como nosotros podemos examinar nuestra vida. Porque si no fuese así, ¿qué podríamos decir de nosotros mismos? Hay una parábola en el Nuevo Testamento donde dice el Señor Jesús que dos hombres subieron al templo a orar, un fariseo y un publicano. Y el fariseo, ¿qué decía de sí? En sus propios conceptos. Decía, bueno, Señor, te doy gracias porque no soy pecador, porque yo no soy ni siquiera como este que está aquí. Mira, yo sí hago esto, yo hago aquello, yo doy todo esto. Examinarse uno de esta manera no es el examen que está diciendo el apóstol Pablo que tenemos que hacer de nosotros mismos. Cuando dice, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros si estáis en fe. Ese examen no sirve. Ese análisis de nuestra vida no sirve. El mismo apóstol dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Antes piense con templanza. Es decir, piense de una forma sobria. ¿Quién es? Y miren, hermanos, el profeta Isaías dijo, yo soy inmundo. Y se dio cuenta de esto cuando vio al Señor. Job dijo, yo soy vil. Ahora me doy cuenta que soy vil. ¿En qué momento? Cuando tenía esos acercamientos a Dios. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de nuestra realidad? Cuanto más nos acerquemos a Dios. ¿Cuándo voy a poder decir de mí mi realidad? ¿Cuándo voy a conocer mi realidad? Cuando me acerque al Señor. Porque a la luz de Dios y en la atmósfera de su presencia es cuando yo me voy a dar cuenta realmente cuán vil y cuán pecador soy. El apóstol Pablo, que es nuestro tercer personaje que quiero mencionar, hermanos, miren, tuvo el privilegio de ver al Señor. Cuando él iba persiguiendo a los cristianos sobre su cabalgadura, vio un resplandor, ese resplandor era la luz de Dios, cayó ciego de su cabalgadura, ¿sí? Conoció al Señor Jesucristo. Es más, Pablo tuvo una experiencia que yo creo que nadie más puede narrar como lo experimentó él. Dice el mismo apóstol en 2 Corintios 12, versículos 2 en adelante, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. No solamente conoció a Cristo en ese resplandor cuando perseguía a los cristianos rumbo a Damasco. Dice, hablando de sí, conozco a un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo, estuvo en el paraíso, oyó cosas magníficas. Dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no lo sé. Y miren, hermanos, tener estas experiencias con Dios son las que nos llevan a darnos cuenta de quiénes realmente somos. Porque Pablo, por ejemplo, si hubiese examinado su vida, como cuando lo narra en Filipenses 3, versículos 5 y 6, cuando habla de su vida como fariseo, dice que él era irreprensible en guardar la ley. O sea, ese examen antes de conocer a Cristo, dice, mi vida era así. Fariseo de fariseos, descendiente de la tribu de Benjamín, respecto a la ley, irreprensible, yo era esto. Ese examen de vida de Pablo dice, pero todo eso a la luz de Cristo téngolo por estiércol. Eso no sirve. No era mi realidad esa, no era mi verdad. Cuando yo conocí al Señor, cuando yo estuve en su presencia, cuando yo pude tener acceso a las dimensiones espirituales de Dios, es entonces cuando el apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, y cuando le escribe a Timoteo y le dice, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero, soy el más grande pecador. ¿Cuándo concluyó eso Pablo? Después de haber estado
en esa dimensión con el Señor. Después de haberse acercado tanto a Dios, se dio cuenta de lo miserable que era su vida. Porque Él mismo dice, Romanos 7:24, miserable hombre de mí. Y no solamente dice eso, según a los Corintios 12:11, dice, hablando de su apostolado, dice, yo soy el más pequeño de todos, aunque no soy nada. Decir esas cosas, yo soy el más vil de los pecadores, yo soy el primero. Decir, miserable hombre de mí, no soy nada. No tenía nada de qué jactarse. Es cuando examinamos nuestra vida, hermanos, y nos damos cuenta realmente quiénes somos. A la luz de la presencia de Dios, ante la santidad de Dios, es cuando nos damos cuenta realmente de quiénes somos. De lo contrario, vamos a poder decir, bueno, pues yo soy un buen cristiano, yo pues me esfuerzo, lucho, persevero, y sí. Pero cuando estamos frente a Dios, dice Juan Calvino en la Institución de la Religión Cristiana, que es como cuando nosotros volteamos a ver el sol. Por un instante, si pudiéramos verlo, vemos el sol y después regresamos nuestra mirada a la tierra, vemos todo oscuro. Y así es. Cuando nosotros vemos a Dios, cuando nosotros nos acercamos tanto a Dios y después vemos a nuestra vida, vamos a ver lo que dice el profeta Isaías, capítulo 1. Vamos a ver que desde la planta de nuestro pie y hasta nuestra cabeza solamente hay podrida llaga, hay hinchazón, que hay pecado en nosotros. Y nos vamos a dar cuenta realmente de quiénes somos. Y esto solamente para la gloria de Dios, para que Él sea reconocido justo en todos sus caminos, tenido por puro. Solamente Él es santo, nosotros somos pecadores. No debemos de avergonzarnos de reconocer quiénes somos, porque es la realidad. Para que Dios, hermanos, el cual es el único bueno, el cual es el único santo, sea siempre exaltado y glorificado. Examinemos nuestras vidas, no en nuestros conceptos, no en los parámetros de lo que dice la gente, sino examinemos nuestra vida a la luz de la palabra y a la luz de la santidad de Dios. Que el Señor les bendiga. Amén.